Teórico que corresponde al muestreo en medicinas de poblaciones. Mi nombre es Claudina Vicio y bueno, hoy nos vamos a enfocar en relación a la selección de los individuos para conocer algo de una población. Para llevar adelante este teórico voy a plantear una situación problema, que es la que vamos a ir utilizando a lo largo de los distintos tópicos que vamos a ir abordando para ejemplificar. La situación problema es la siguiente: se desea saber cuántos animales están infectados con micoplasma en una población, para lo cual se decide realizar hisopados nasales y a estas muestras enviarlas al laboratorio para el diagnóstico de micoplasma, por ejemplo mediante la técnica de PCR. Para responder esta pregunta, es decir, cuántos animales están infectados en la población, tenemos dos opciones. La opción 1 implica examinar a todos los animales de la población. Esto significa que a cada uno de los animales que están en la población le vamos a hacer un hisopado y vamos a llegar al diagnóstico de laboratorio. Eso implica la realización de un censo, es decir, conocer qué pasa con cada uno de los individuos de la población. Muchas veces, por razones de costo, por razones operativas, para asegurar una correcta aplicación de la técnica diagnóstica, por también cuestiones de tiempo que implican también la toma de decisiones, se decide realizar en vez de un censo un muestreo. ¿Qué implica la realización de un muestreo? Colectar información de un grupo de animales de esa población, es decir, no se conoce de todos los individuos, sino de un grupo. Ese grupo que vamos a seleccionar para conocer lo que pasa en la población, pero a partir de la información que nos brinde este grupo, ese grupo se denomina muestra. Bien, entonces aquí tenemos la figura, un ejemplo de una población, son terneros de tambo. Ustedes ven que esta es una población muy numerosa y entonces ante esto tenemos que responder una pregunta. ¿Vamos a hacer un censo, es decir, conocer lo que pasa en cada uno de los individuos? ¿O vamos a hacer un muestreo? Vamos a seleccionar un subgrupo de esta población y sobre esos animales vamos a realizar el hisopado. Si decidimos trabajar con un muestreo, a partir de eso surgen algunas preguntas o algunas premisas a tener en cuenta. Y estos son los distintos bloques que vamos a ir viendo de este teórico. Lo primero es: ¿cómo infiero a la población lo que obtengo de una muestra? Después tenemos que responder dos preguntas más que son prácticas, es decir, ¿cuántos individuos elijo para conformar mi muestra? ¿Y cómo elijo esos individuos que van a ser parte de mi muestra? Si bien es cierto que preferimos en la mayoría de los casos, por las cuestiones que estuvimos nombrando, operativas, de tiempo y de costo, realizar un muestreo, no siempre es necesario, sino que hay situaciones especiales que remiten a la posibilidad de hacer un censo. ¿Cuáles son estas situaciones? Si nosotros tenemos una población, así sea muy grande, pero la característica que deseo medir es de fácil observación, es probable que nos convenga realizar un censo y no un muestreo. En el ejemplo que vimos, el hisopado nasal, que después implica remitir la muestra al laboratorio y hacer el análisis, no parece ser una observación fácil de realizar. Ejemplos de observaciones fáciles son, por ejemplo, evaluar la condición corporal de una población, porque se hace en el momento, no implica tomar muestras, entonces parece ser una condición fácil de medir sin necesidad de entonces hacer un muestreo. Lo mismo sucede en aquellas poblaciones que son pequeñas. Si la población es pequeña, lo recomendado es hacer un censo y no un muestreo. Por ejemplo, en pequeños productores. Y una condición muy importante por la cual hacemos censo es cuando se quiere estudiar una característica o conocer un parámetro que es fundamental para planear alguna toma de decisiones. Por ejemplo, para el planeamiento del país en relación a lo que es la declaración de libre de alguna enfermedad. El ejemplo que siempre viene a mano en esta situación es cuando se certifica rodeos libres o de brucelosis.
en esas ocasiones, así sea muy grande la población y así sabemos que el diagnóstico también implica la toma de material biológico y el envío al laboratorio. En esos casos en donde tenemos que certificar que el rodeo está libre, es necesario, indispensable realizar el censo. Y antes de abocarnos a todos los aspectos que íbamos a ver en este teórico, es bueno que nos pongamos primero de acuerdo sobre la terminología que vamos a utilizar y que también van ustedes a leer en el material bibliográfico. Entre esta terminología destacamos lo que es población diana y población de estudio. Son dos conceptos claves para entender. La población diana es lo que se llama el conjunto de individuos a los que se quiere inferir el atributo estimar. Cuando hablábamos de hisopado queríamos conocer la proporción de animales afectados de micoplasma. Entonces podríamos decir que vamos a conocer, por ejemplo, la prevalencia. Yo voy a calcular la prevalencia en una muestra, pero después voy a inferir ese resultado que obtengo de la muestra a una población. Esa población sobre la que yo infiero es lo que se denomina población diana. ¿Qué diferencia hay sobre la población de estudio? Puede que la población diana y la población de estudio sean la misma, siempre y cuando yo tenga acceso a toda la población. Pero hay circunstancias en que no se tiene acceso a toda la población para seleccionar los individuos, y entonces ahí sí tenemos que diferenciar lo que es población diana de población de estudio. La población de estudio es el subconjunto de la población diana al que se tiene intención de estudiar porque es accesible. Ejemplos de esto tenemos, supongamos queremos saber cuál es la prevalencia de una determinada enfermedad en los establecimientos de la provincia de Córdoba. Ese sería establecimientos, por ejemplo, lecheros de mediano tamaño en la provincia de Córdoba. Esa sería nuestra población diana, los establecimientos lecheros de mediano tamaño en la provincia de Córdoba. Pero probablemente no tengamos el listado de todos esos establecimientos como para poder hacer una selección de un subgrupo para estudiar. Pero sí podemos tener acceso a un gran conjunto de ellos. Y esa es entonces la población de estudio, todos aquellos establecimientos sobre los cuales yo conozco dónde están y tengo acceso. Por eso ahí tenemos la población diana, es los establecimientos lecheros de mediano tamaño de la provincia de Córdoba, y la población de estudio son todos aquellos establecimientos a los cuales yo tengo acceso. Una vez diferenciado esto, ahora sí tenemos lo que es el concepto de muestra. De todos esos establecimientos que son accesibles, yo voy a seleccionar un subgrupo que es finalmente sobre los que voy a medir la variable que me interesa. Eso es la muestra. Es el conjunto de unidades muestrales colectadas de la población que se elige para el muestreo. ¿Cómo se llama cada uno de los individuos que forman parte de la muestra? Unidades muestrales. En veterinaria en general hablamos de animales, pero también pueden ser las unidades muestrales establecimientos, pueden ser grupos, pueden ser corrales, y si hablamos más del área de salud pública, las unidades muestrales pueden ser, por ejemplo, alimentos. Una vez entonces que tenemos diferenciado lo que es población diana, población de estudio, muestra y unidad de muestreo, tenemos una terminología más que es atributo. Y atributo hace referencia a la medición que vamos a realizar sobre cada una de las unidades muestrales. En el ejemplo que vimos, el atributo es la presencia-ausencia de micoplasma. Eso es lo que estamos midiendo, la presencia-ausencia del patógeno micoplasma. Pero podría ser el atributo, por ejemplo, el peso, podría ser el atributo, el estatus serológico o algún signo clínico. Aquí tenemos representado lo que es el proceso de muestreo. Entonces tenemos la población diana, que es sobre la cual vamos a inferir, aplicando un sentido crítico, es decir, teniendo en cuenta distintos aspectos, vamos a definir lo que es la población de estudio, es decir, la población sobre la cual yo voy a seleccionar las unidades muestrales para conformar la muestra. Lo que tenemos que asegurar
es que esa selección de unidades muestrales sea aleatoria, es decir, que esa muestra obtenida sea obtenida de manera aleatoria. De ser así, voy a poder hacer la inferencia. Primero haré una inferencia sobre la población de estudio y eso va a depender, esa inferencia de lo bien que se haga es lo que se va a determinar con la validez interna, y para que la validez interna sea alta necesitamos asegurar la representatividad de esa muestra respecto de la población de estudio. Y luego esa población de estudio, si fue elegida con un criterio adecuado, es lo que nos va a permitir evaluar la validez externa, es decir, con qué grado yo generalizo los resultados que obtuve a la población diana. Entonces vamos a decir que la muestra debe dar información sobre la población, pero para que esa información sea válida, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, cómo se seleccionan los individuos, y para esto tenemos que asegurar la aleatoriedad, que los individuos sean elegidos al azar. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la cantidad de animales que elegimos. En el ejemplo que vimos, la cantidad de vacas que van a ser sometidas al hisopado. Y esto es lo que vamos a ver en lo que hace referencia al tamaño de muestra. Entonces, para que una muestra sea representativa de la población de estudio y nos permita hacer inferencias, tenemos que asegurar la aleatoriedad en la selección y un adecuado tamaño de muestra. Y en esto nos vamos a enfocar en los próximos dos módulos.